Hola a todos, somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonía. Este video es producto del proyecto de formación de Cátedra La Paz, el cual tiene el objetivo de hoy eh, mostrarles y contarles de manera muy sencilla y corta de cómo surgió el conflicto armado en Colombia, qué actores participaron y sobre todo que sigue siendo muy importante seguir construyendo paz en nuestro territorio. Para entender un poco de cómo comenzó todo, tenemos que mirar atrás y conocer la historia del conflicto armado. Colombia de un día para otro no amaneció en guerra. Lo que hoy conocemos como conflicto armado tiene raíces muy antiguas debido a diferentes influencias como la política y la desigualdad social. Desde el siglo XIX, el país colombiano ha estado dividido en dos sectores o partidos políticos muy conocidos, el cual son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ambos tenían ideas muy diferentes de cómo debía gobernar una nación, de qué papel cumplía la iglesia, de cómo debía repartirse la tierra y quién debía tener el poder. Estas diferencias claramente no se resolvieron mediante el diálogo, sino mediante la violencia. De allí surgieron diferentes guerras civiles, una de las más recordadas y una de las más sangrientas fue la Guerra de los Mil Días, en los cuales dejó miles de muertos y un país empobrecido y dividido. Luego de esto tenemos de que la Constitución Política de 1886 se estableció un gobierno muy centralizado y fuertemente influenciado por la Iglesia Católica. Esto lo que hizo fue dar estabilidad a las élites, pero también aumentó la desigualdad en el territorio. ¿Por qué? Porque muchos campesinos quedaron sin tierras, las comunidades indígenas fueron olvidadas y en muchas zonas rurales no había presencia del Estado. En los años 30, con la llamada República Liberal, el país intentó cambiar. Se crearon reformas laborales, educativas, agrarias, esta con la intención de mejorar la calidad de vida de los pobres. Pero claramente esas transformaciones no fueron aceptadas por todos. Los sectores más poderosos y ricos se opusieron y la tensión política volvió a crecer. En medio de ese ambiente surgió una figura muy importante del Partido Liberal, el cual se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Fue un líder político que representaba la voz del pueblo y hablaba por los más humildes. Su mensaje de justicia social, digamos, despertó la esperanza de miles de jóvenes, campesinos y millones de colombianos. Sin embargo, esa persona fue asesinada el 9 de abril de 1948, el cual fue un punto de quiebre. Esto estalló de rabia a todos aquellos sectores que lo apoyaban y produjo el famoso Bogotazo, una ola de violencia que inició en Bogotá y seguidamente se extendió por todo el país. A partir de ese momento se dice que Colombia entró en una etapa conocida como la violencia. Fue un periodo muy doloroso y muy fuerte para muchas familias porque se calcula que más de 200.000 personas murieron y muchas personas fueron desplazadas hacia otros territorios. Digamos que desde ese entonces la política no era una lucha de ideas, sino que se volvió una lucha de armas y de violencia. Las comunidades del campo se armaron para defender y atacar, y por eso es que surgieron las primeras guerrillas campesinas y los grupos de autodefensa. En resumen, el conflicto armado nació una mezcla de injusticia social, exclusión, desigualdad, falta de oportunidades. Todo eso fue una base y un comienzo para que la violencia se prolongara durante muchos años. Ahora, hasta aquí viene mi intervención. Ahora los dejo con mi compañero, el cual va a contarles un poco más de este proceso de la violencia. Gracias a Luis Carlos, continuamos con lo que vino después del punto de quiebre que marcamos. Ahora hablaremos del surgimiento de los grupos armados de extrema izquierda en Colombia, su origen, sus motivaciones y cómo operaron en un paisaje ya sacudido por décadas de violencia. En los años 60, un país con fracturas profundas, ruralidad abandonada, tierra concentrada y la desigualdad creciendo y creciendo, se encontró frente al desafío de que muchos sectores ya no creían en el cambio pacífico. Fue en ese contexto que aparecieron organizaciones guerrilleras, como por ejemplo las FARC, entre otras que tiene el país. En 1964, cuando se crearon, formaron un origen como grupos de autodefensa campesina en regiones como Marquetalia.
Otro grupo organizacional, otra organización en este contexto es el ELN, el cual surgió en los años siguientes a las FARC, con una combinación de marxismo, cristianismo de liberación y activismo solidario. Estos grupos operaron bajo la lógica de disputar el poder desde territorios rurales olvidados por el Estado, donde el Estado corría detrás de ellos. Pero el surgimiento guerrillero no fue solo ideológico, también fue táctico y económico. El mundo entró en la Guerra Fría. En América Latina pues fue escenario de ideologías exportadas y Colombia vio cómo el narcotráfico y la minería ilegal se convirtieron en fuentes importantes en el país de financiamiento para diferentes sectores económicos e incluso políticos. En este proceso y en este contexto el país vivió hechos muy fuertes en donde hubo muchas víctimas, ya que no eran solo entre partidos políticos. La guerra también pues ejecutaba secuestros, como por ejemplo el gramaje o el impuesto de guerra, que hoy en día pues se sigue presentando a quienes pues cultivaban coca o trabajaban en zonas controladas por estos grupos guerrilleros. También se luchaba contra un Estado que muchas veces respondía con bombardeos, destrucción de comunidades y desplazamientos forzados. Entonces hubo mucha violencia pues en este periodo de tiempo. En este sentido, se evidencia un panorama en el que las guerrillas alcanzan territorios, crean formas de control local, promueven sistemas de justicia paralela, al mismo tiempo que cometen graves violaciones de derechos humanos. La violencia crece, se diversifica y se prolonga, ¿sí? O sea, la violencia pues se sigue intensificando. Entonces, a esos grupos delictivos que se suelen llamar o suelen uno clasificarlos como de izquierda, también se suma la respuesta y la formación de un actor que nació para combatirla, ¿sí? Entonces, pues en este sentido, se evidencia que en este periodo de tiempo surgieron estas guerrillas, las cuales pues hasta el día de hoy han ocasionado muchos periodos de violencia, han ocasionado muchas escenas y muchos escenarios y muchas cuestiones violentas en el país, los cuales pues tienen azotados más que todo a los sectores rurales y a los sectores más abandonados de pronto por el Estado, ¿sí? Pues en este sentido y en este contexto le cedo la palabra a mi compañero Carlos Manuel Bermúdez, que nos va a hablar un poco más del paramilitarismo y de extrema derecha y cierra con una reflexión de la paz, ¿sí? Entonces, continúa mi compañero, muchas gracias. Gracias, compañero. Para cerrar este recorrido vamos a ver cómo emergió el paramilitarismo de extrema derecha en Colombia, su impacto en el conflicto armado y finalmente por qué la búsqueda de la paz es fundamental para superar lo que ha ocurrido. Los grupos paramilitares no aparecieron de la nada. Su origen está ligado a los propietarios rurales, al narcotráfico, a la presencia del Estado débil en zonas remotas y a la idea de que había que defenderse contra la guerrilla. Estudios indican que el fenómeno paramilitar empezó a gestarse más o menos en la época de 1950, con hacendados armados, pero su expansión real se da en los años 90 y 80 aproximadamente, entre estas dos épocas. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron consolidadas realmente en 1997, pero pues tenían raíces anteriores. Operó con fuerza contra la insurgencia privada, con apoyo de élites, narcotraficantes y en muchos casos complicidad estatal. Sus acciones dejaron un rastro de víctimas, masacres como la muerte de La Gabarra en 1999. Sus acciones dejaron pues muchas víctimas detrás, con decenas de víctimas civiles asesinados por paramilitares acusándolos de colaborar con la guerrilla. Hubieron desplazamientos, terrorismo del Estado, crímenes sistemáticos y de lesa humanidad también. Así que tenemos guerrillas de izquierda que surgen del abandono estatal y la inclusión de paramilitares de derecha que surgen para combatirlas. Ambos alimentados por negocios ilegales, por tierra, por narcotráfico, por el control territorial y en medio de millones de víctimas civiles que estaban luchando. Bueno, luchando es un decir porque realmente estaban sobreviviendo. Ahora bien,
Lo que aprendimos en la materia de Cátedra de la Paz es que la paz no es solo un cese al fuego de ambas partes, sino que es un proceso que implica más cosas, como reconocer víctimas, reparar daños, transformar estructuras sociales que permiten la violencia, por ejemplo, como las guerrillas, los grupos armados, la delincuencia común, que se debe garantizar los derechos humanos y abrir unos caminos que permitan la participación y la democracia en todos los sectores. En Colombia firmar un acuerdo de paz como el que se hizo con las FARC en el 2016 es un paso histórico a nivel del país, pero la paz real se construye con el día a día. La comunidad por la comunidad, persona por persona, entidad por entidad, todos debemos contribuir para poder generar realmente una paz verdadera en el territorio. Gracias por ver este video. Si te pareció útil, recuerda darle me gusta, suscríbete al canal y comparte.